Y le planteo la pregunta que dejó Kimberly Barrantes dando bote al final de su reportaje. ¿Tú crees, Samuel, que hará algo la fiscal de la Nación en el caso de Zoraida Ábalos frente a esta solicitud de convocar una junta extraordinaria de fiscales supremos? Bueno, en primer lugar, muchas gracias por la entrevista y en segundo lugar, reconocer que estamos viviendo momentos muy graves. Ojalá que la fiscal de la Nación pudiera convocar una junta de fiscales para defender la autonomía de la institución, porque lo que está pasando con la fiscal actualmente es un absoluto abuso. El Congreso de la República pretende corregir o cuestionar una interpretación efectuada por la fiscal Zoraida Ábalos en su momento en relación a la responsabilidad del presidente de la República. Es una interpretación y como consecuencia es una interpretación que ha estado a lo largo del tiempo, incluso que ella mejoró. Eso hay que recordarlo. Y el Congreso no puede decir, pues, que él tiene otra interpretación distinta a la de la fiscal y como consecuencia de ello inhabilitarla por 10 años. Y aquí sí me permites decir algo adicional. Así como se revisó y se eliminó la inmunidad parlamentaria, ¿te acuerdas, Raúl? Que se eliminó la inmunidad parlamentaria, que era una figura que servía para garantizar la impunidad de los congresistas. Sí. Es indispensable comenzar a revisar el antejuicio y el juicio político. ¿Por qué? Porque se está utilizando como un mecanismo de venganza para los enemigos políticos y se está utilizando como un mecanismo de salvación para los amigos políticos. Es decir, se ha desnaturalizado totalmente esta figura. Yo preferiría eliminar el antejuicio político, eliminar la figura del juicio político e ir directamente a la Fiscalía de la Nación, a la fiscal y a la Corte Suprema, sacando de este tema el debate político. Sí, ahora, al mismo tiempo, si lo miramos desde el punto de vista político, resulta, digamos, sorprendente esta denuncia constitucional contra Zoraida Ábalos, porque es verdad, Zoraida Ábalos toma una iniciativa que hasta ese momento ningún fiscal de la Nación había tomado en contra de Pedro Castillo. Entonces, claro, ¿cómo se justifica que se pretenda destituir a una fiscal por su pasividad frente a Pedro Castillo cuando tomó una medida innovativa justamente en contra de Pedro Castillo? Es que no tiene ningún sustento, ¿no? Esto es un tema político. Quieren eliminar a la fiscal Zoraida Ábalos. Reitero, la figura de la acusación constitucional, lamentablemente, en congresos como el que tenemos, está siendo utilizada para vengarse del enemigo político, supuestamente, y para salvar al amigo. Por eso creo que es indispensable, así como se revisó la inmunidad parlamentaria, comenzar a revisar el antejuicio y el juicio político. ¿Por qué? Porque mire, si al final terminan a una persona como a los congresistas niños llamados o bautizados así, si al final terminan archivando una acusación, con eso lo que están logrando es evitar que pasen al Poder Judicial, están logrando la impunidad. Pero además, y no podemos permitir eso. Además, Samuel, digamos, revela este ejemplo que has traído tú, este doble rasero, esta hipocresía profunda que demuestra el Congreso, que absuelve por un caso de corrupción con pruebas a estos congresistas, mientras que le abre una investigación y probablemente lleva a la destitución a una fiscal de la Nación por actos de función. Es decir, le corresponde a la fiscal de la Nación interpretar la Constitución en casos específicos y uno puede estar a favor o en contra de esa interpretación, que además no olvidemos generó una gran polémica entre constitucionalistas en su momento, pero no se le puede destituir porque uno no está de acuerdo simplemente. Es una absoluta arbitrariedad, no tiene ningún sustento y afecta a la autonomía e independencia. La autonomía e independencia implica que la Fiscalía interpreta y el Congreso no es el fiscal de la Nación que va a corregirle una interpretación. Y fíjate, lo mismo está pasando con la denuncia que algún congresista ha presentado contra los integrantes de la Junta Nacional de Justicia. Bajo el mismo argumento de una interpretación y que el congresista denunciante estima que es incorrecto. O sea, el Congreso no es el Tribunal Constitucional, el Congreso no es un suprapoder. Por eso hay que revisar
esta figura. Obviamente este Congreso no lo va a hacer, pero creo que hay que denunciar que la figura de la acusación constitucional, así como pasó antes con la figura de la inmunidad, se está convirtiendo en un mecanismo de eliminar al opositor político y absolver al amigo político. Es decir, un mecanismo de impunidad y de sanción y de venganza. Sí, ahora la Junta Nacional de Justicia lo ha olido, se ha dado cuenta de eso y ha publicado el día de ayer un comunicado, yo creo que muy bien puesto y además muy cuidadoso dentro de las limitaciones de la separación de poderes, en el que, por una parte, critican la decisión de este juicio político en contra de Zoraida Ábalos, protesta por lo que considera una intromisión en su independencia como fiscal, y yo creo que al mismo tiempo comienza, digamos, a defenderse mediáticamente la propia Junta Nacional de Justicia, que se da cuenta de que el siguiente, digamos, dentro de esta especie de carrusel de toma de control de distintas instituciones es la propia Junta Nacional de Justicia. Claro, es que a donde estamos llegando es al control de las instituciones de control. Precisamente sí. Las instituciones de control son aquellas que están tratando de ser controladas. Ha pasado con la Defensoría del Pueblo, realmente una designación increíble y que nace con defecto de fábrica, una que se pretende pasar con la fiscal Zoraida Ábalos, pretende pasar eventualmente contra la Junta Nacional de Justicia, y esto es romper con el equilibrio de poderes, y esto es romper con los estándares básicos de una democracia. Esto es, no hay que olvidarlo, una democracia implica control. Una democracia implica que no haya poderes absolutos, y lo que está queriendo el Congreso es tener un poder absoluto. Ahora, has mencionado el caso del Defensor del Pueblo. Hemos visto, digamos, varias actuaciones del Defensor del Pueblo, se le conocían antecedentes. Él, digamos, cuando asume el cargo, dice que por favor le den el beneficio de la duda. Ese beneficio de la duda duró unas pocas horas, me parece, porque en el momento en el que asumió el cargo y empezó a actuar, ha quedado claro, digamos, el tipo de defensor que él pretende ser. Aquí tengo, por ejemplo, algunos detalles. Uno previo, ¿verdad? Cuando dijo que en su evaluación dijo que la homosexualidad es una deformidad. Luego dijo que en esa misma declaración Jesús estaría con los violadores. No sé qué te parece esto a ti, digamos, dentro de un proceso de evaluación. ¿Puede ser considerado para el cargo alguien que dice estas barbaridades? Absolutamente no, no reúne el perfil de un defensor del pueblo. Exactamente. Y ese es uno de los problemas centrales. El Congreso de la República ha logrado conseguir los votos y en el fondo ha demostrado que no le interesa la Defensoría del Pueblo, porque ha elegido una persona que no reúne un estándar básico, es decir, no basta con ser abogado, tener 35 o más años como establece la Constitución. Es indispensable, por un lado, seguir un procedimiento que garantice transparencia, que garantice publicidad, que garantice participación, que permita que la gente sepa quién va a ser su defensor del pueblo, cuáles son sus planteamientos, qué piensa sobre la institución que tiene presencia a nivel nacional. Y eso no ha existido. Eso lamentablemente no ha existido. Y después, un perfil del defensor del pueblo es una persona con una larga trayectoria en materia de defensa de derechos humanos y de defensa de la institucionalidad democrática, que el señor Gutiérrez no reúne en lo absoluto y lo está demostrando con las declaraciones que tiene. Una persona independiente de alguna agrupación política tiene que ser un defensor del pueblo, una persona independiente. No, él ha sido asesor de la bancada de Perú Libre desde el 2021, ¿no? Es decir, no hay que olvidar básicos. No hay que olvidar una cosa fundamental. Evidentemente, hay una serie de requisitos para presentarse al cargo de defensor del pueblo, y dentro de la evaluación lo que se considera supuestamente es el prestigio, el conocimiento en términos de derechos humanos del postulante, para que la persona que reúne de una manera, digamos, más precisa esas características finalmente sea elegido. Esto ha sido básicamente cuoteo, esto ha sido repartija, esta ha sido una intención más de copar una institución que es fundamental, porque es un contrapoder, como quedó demostrado en las manifestaciones que siguieron a la caída de Pedro Castillo. Totalmente de acuerdo, pero además toma nota que para elegir al defensor del pueblo existen dos procedimientos.
La ley establece dos procedimientos de elección, uno por invitación, que es el que se ha llevado a cabo, y otro por concurso público. Es decir, esto no ha sido un procedimiento lo más transparente. Por eso decía que el procedimiento nació con defecto de fábrica. Claro. Tan es así que un juez intervino para cuestionar el procedimiento. Nunca ha existido una situación en la cual un juez interviene para actuar. No solo eso, instancias supranacionales lo hicieron. Sí, pero un juez nacional lo hizo y suspendió el procedimiento. Y tuvieron los congresistas, que era el Tribunal Constitucional, cuyos magistrados ellos nombraron, para cortarle las alas al juez y evitar que dicte una sentencia fundada. Si uno revisa ese procedimiento, llega a la conclusión que el juez hubiera terminado declarando fundada esta demanda y evitando que ocurra lo que ha ocurrido. Lamentablemente, una decisión del Tribunal Constitucional lo impidió. Pero, en conclusión, este señor Gutiérrez, de verdad, ha nacido con defecto de fábrica su elección. No ha sido un procedimiento transparente, no ha sido un procedimiento meritocrático. La idea en todo procedimiento, más aún para garantizar una autoridad de tan elevadas características y un rol central, es que ingrese una persona que reúna el mérito y capacidad suficiente. Y obviamente a través de sus declaraciones lo está evidenciando que no lo reúne. En consecuencia, al contrario, estamos ante una situación muy, muy difícil, fruto de una equivocada decisión del Congreso de la República. Sí, no olvidemos además que una de sus primeras actuaciones ha sido reunirse con el líder de la insurgencia para conversar sobre las críticas de este señor a la gestión de la anterior defensora del pueblo, Eliana Rebollar, por hacer su función de contrapoder y criticar el comportamiento de las Fuerzas Armadas y de la policía en la represión de las manifestaciones a nivel nacional. O sea que ya sabemos, ya podemos percibir, intuir hacia dónde va a seguir la gestión de este señor Gutiérrez. Un tema final, Samuel, que no quería dejar de mencionarte, que tiene que ver, digamos, con esta decisión de la Comisión de Constitución de aprobar esta norma para que la presidenta Dina Boluarte pueda despachar de manera remota, fuera del país. Es decir, que se vaya y siga siendo presidenta, es decir, que no tenga que asumir su cargo un vicepresidente, cosa que no puede ocurrir porque no hay vicepresidentes en nuestro país en estos momentos. Lo primero, desde el punto de vista formal, ¿se puede reformar una constitución con una ley? ¿Qué es lo que quiere hacer el Congreso? ¿Ha cambiado la teoría del derecho repentinamente y no me he enterado? En absoluto, esta es una ley claramente inconstitucional, pero además, permíteme, Raúl, recordar la historia. No es la primera vez que se presenta una situación de esta naturaleza. Exacto. Hay que recordar lo que ha pasado antes. Recuerden que el expresidente Fujimori, que dio el golpe de Estado, cuando convoca al Congreso Constituyente y se elabora una constitución, él gobierna con la Constitución del 93 y no tenía vicepresidentes. Recuerda que los vicepresidentes renunciaron. Él continuado en su gobierno hasta que hubo las siguientes elecciones en las cuales se religió sin vicepresidentes. ¿Qué ocurrió ahí? Que es el mismo caso que se presenta ahora. ¿Qué ocurrió ahí? Se aprobó una ley que se le llamó en ese momento ley constitucional, que en el fondo era una ley de reforma constitucional, es decir, una ley con rango constitucional. Me acuerdo exactamente la fecha, 11 de enero de 1993. Se aprobó por el Congreso, el CCD, una ley constitucional, una ley con nivel constitucional para establecer. Era una opción, ¿no? Que cuando el presidente viaja, y Fujimori viajaba, se encargaba del despacho el presidente del Congreso. Y esta ley se mantuvo en vigencia, esta ley constitucional con nivel constitucional hasta el 2005. Perdón, hasta el 95, en que ya hubo elecciones y ya contó Fujimori con vicepresidentes. Es decir, la historia demuestra que para enfrentar este problema se requiere una norma con rango constitucional. Y obviamente basta leer el artículo 115 de la Constitución para darse clarísimo, cuenta ¿no? que eso ocurre. Y porque aquí no se puede aplicar generar situaciones. Sí, no, lo que te digo es que no se puede aplicar esta lógica que dice que las leyes desarrollan la Constitución, porque aquí no está desarrollando la Constitución, está contradiciendo lo que dice la Constitución.
Además, hay varios casos, Totalmente. varios precedentes de presidentes que no pudieron viajar por no tener vicepresidentes. Estoy pensando en Valentín Paniagua, estoy pensando en Martín Vizcarra, estoy pensando en Claro. Francisco Sagasti. No puedes viajar, pues no viajas, es que no puedes. Porque en el momento que Dina Boluarte, si es que esto se aplica, si es que se aprueba en el Pleno, digamos, salga del país, entiendo que estaría incurriendo en infracción constitucional, tanto ella como quienes permitan su viaje. Claro, pero el problema y el tema, como sabes perfectamente, es que esto lo ve el Congreso o el Tribunal Constitucional, ¿no? Claro, luego Sí, que culmine su mandato podría ser objeto de una acusación constitucional, pero ya entramos en el terreno político. Es decir, en un sistema como el que tenemos es poco probable que el Congreso, si ha aprobado esa ley, diga, inicie algún procedimiento contra la presidenta o contra quienes firmen, quienes los ministros que refrendan esta ley, porque tiene que promulgarla. Y si se lleva el caso al Tribunal Constitucional, veremos qué dice. Se requieren 5 votos para que esta ley sea declarada inconstitucional. O sea, realmente, si se sigue lo que pasó antes, se requiere una ley de reforma constitucional durante la vigencia de la Carta actual, durante la vigencia de la Carta del 93, con el ejemplo que mencioné, y repito, basta sí. leer la Constitución para darse cuenta de esto, ¿no? Una última pregunta, Samuel, antes de dar paso a la siguiente conversación. Con todo lo que hemos conversado, ¿esto se sostiene? ¿Esta forma de actuar se sostiene? ¿Esta forma arbitraria, ilegal, inconstitucional que está demostrando nuestra clase política tiene posibilidad de pervivir? No se sostiene, pero lamentablemente, y esto ya es parte de la historia del Perú, recuerda que en el Perú tenemos 200 años de república, tenemos 12 constituciones, y recuerda que lamentablemente en el Perú ha habido situaciones en las cuales las constituciones eran constituciones, como se les llama, semánticas, que están ahí pero que no se cumplen, o constituciones disfraces, que están ahí y son un disfraz, porque no son constitución. Lamentablemente, estamos llegando a una situación en la cual volvemos al pasado, normas constitucionales que no se llevan a la realidad y en realidad, y por eso es que se requieren mecanismos de control, por eso es que se requiere un tribunal constitucional autónomo, independiente, una defensoría que active los mecanismos que cuestione estas decisiones y un poder judicial independiente y que controle. Y por eso es muy importante ver que no destituyen a los miembros de la Junta Nacional de Justicia, sí, porque son los que nombran a los jueces y fiscales del país, incluyendo a los miembros de la Corte Suprema. O sea, estamos llegando a una situación en la cual nos queda a nosotros defendernos y nos queda asumir algo que siempre decía. Permíteme recordar una frase del primer defensor del pueblo, Jorge Santisteban de Noriega, que era un ejemplo y un verdadero perfil de lo que debería ser un defensor. Él decía siempre, el mejor defensor es aquel que conoce sus derechos. ¿Por qué? Porque los defiende. Creo que es importante que la gente conozca sus derechos y los defienda, porque lamentablemente estamos viendo que algunas instituciones no lo están haciendo y no lo van a hacer en el país. De acuerdo. Samuel Abad, como siempre es un placer conversar contigo. Hasta pronto.